ya que tengo Jiménez, es Menéndez. Sí. Es que de nombre soy un desastre. Te sientes, sí. Bueno, pues ya volvemos, puntuales casi, ¿vale? Pues con la última charla de hoy, que es con Leandro Menéndez. Cuando yo decía con Jiménez, todos los nombres, Leonardo, bueno, Leandro Menéndez, que lleva no sé cuántos años, ahora lo dirá, con temas de podcasting, pero no solo de podcast de llevar años, es que dedica mucho tiempo al día al podcasting. Y un poco nos va a trasladar pues, la importancia que puede tener este formato para generar contenidos para un freelance, para posicionarlo y también para marcas, ¿no? Y bueno, aparte tendremos oportunidad para preguntar, porque yo creo que seguramente casi todos los que estamos aquí, algunos seguimos algún podcast y otros estamos empezando también a hacer alguno, o sea que es un formato que genera mucho interés. Así es. Pues nada, bienvenido ya, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, ese no soy yo, claramente. Ese es Tom Cruise en la película, bueno, un gran emprendedor, ¿no? Por hablar de emprendedores del cine, de Hollywood. Esta es la película Jerry Maguire, en donde interpreta a un representante de deportistas, mayoritariamente futbolistas americanos, de fútbol americano, y por cuestiones de la trama, no necesariamente reales o sí, se ve obligado a emprender por su propia cuenta el mismo camino, ¿no? El mismo trabajo que hacía él, pero por su propia cuenta, sin el respaldo de una corporación muy grande que él mismo había ayudado a fundar, ¿no? Que había crecido gracias a su talento, a su carisma, a sus contactos. Se ve en la obligación de emprender por su propia cuenta, sin el respaldo, como decía, de esta corporación y encontrándose con muchas cosas a las que no había tenido, muchos obstáculos, muchas barreras y una feroz competencia de quien antes eran sus compañeros, ahora teniendo que hacer las cosas solos. Para mí es una de las películas que mejor representa, bueno, es una película muy vieja, supongo que no voy a dar demasiados detalles porque hay mucha gente que no la habrá visto porque es vieja. Yo la vi en el cine cuando se estrenó, la primera película que vi con una novia que tenía, y es una comedia romántica, nada que ver con las películas de acción que hace. Pero para mí es una de las películas que mejor representa lo que es el camino del emprendimiento. Una de las que mejor lo ha plasmado, salvando las diferencias de nuestra realidad y la realidad de un representante de futbolista de fútbol americano. Lo representa muy bien porque se ve mucho esta incertidumbre, esta soledad que hay en el emprendimiento, esto de emprender y no tener lo que hablábamos antes, ¿no? De no tener a quién pedirle ayuda, con quién asesorarnos y de enfrentar una feroz competencia a nuestro alrededor. Yo en ese momento ni pensaba en emprender, pero me motivó muchísimo todo lo que vi y cómo va sorteando las cosas de esta película. Insisto, es una comedia romántica, pero se basa mucho en lo que es el emprendimiento. Como detalle, tiene unas frases que son memorables, ¿no? Que se han clavado no solo en la cultura de Hollywood, sino en la cultura popular. En algún momento dice, help me to help you, ayúdame a ayudarte. You complete me, tú me completas. Como dije, es una película romántica, pero tiene una que es mucho más conocida, que seguramente, aunque no hayan visto la película, alguna vez vieron esta imagen y saben, pueden leer los labios de Tom Cruise ahí y saben lo que está diciendo. ¿Alguien sabe lo que está diciendo aquí? Diego. Exacto. Show me the money, enséñame la pasta o muéstrame el dinero en Argentina. Lo está gritando como loco y lo habrán escuchado el Show me the money, lo habrán visto en memes, esta imagen, en muchos lugares, porque claro, creemos que, o por lo general se cree que emprendemos, que nos lanzamos en este camino por el dinero, ¿no? Aunque si en verdad nos hubiéramos emprendido por el dinero, porque quisiéramos dinero, quisiéramos tener una seguridad económica, nos hubiéramos quedado trabajando por cuenta ajena seguramente, ¿no? Sabiendo que a final de mes tenemos cierta cantidad de dinero, mayor o menor, pero que podríamos cubrir nuestras necesidades. Yo creo que estamos acá en el camino del emprendimiento por cuestiones mucho más profundas, ¿no? Que tienen que ver con tal vez cuestiones económicas, pero más existenciales. O tal vez el mercado laboral nos cerró la puerta, no nos recibió como nosotros queríamos, ¿no? Queríamos conseguir un trabajo y no había ese espacio para nosotros y nos obligaron a emprender porque no había lugar para nosotros en el mercado laboral, como le pasó a Rambo cuando llegó a ese pueblito y nadie le daba trabajo y lo metieron preso y lo bañaron desnudo y todas esas cosas que vimos en la película. O tal vez una persona por arriba nuestro con mayor responsabilidad, con un puesto mejor y no necesariamente mejor capacidad, pretendía decirnos cómo, cuándo, dónde trabajar.
y nosotros no estábamos dispuestos a hacer eso y decidimos emprender porque queríamos hacerlo a nuestra manera, como le pasó a Murphy, que murió trabajando y lo convirtieron en robot para resucitar y seguir trabajando. Su jefe le obligó a seguir trabajando. Peor que esa historia no hay ninguna, ¿no? Laboralmente hablando. O simplemente emprendimos porque queríamos tener esa sensación de libertad, ¿no? De ser libres, de ser independientes, de saber que queríamos poner nuestras reglas y no depender de nadie más que nos dijera, como William Wallace, que no quería que nadie le dijera cómo hacer, quería tomar sus propias decisiones, y decidimos iniciar este camino en el emprendimiento para tener la sensación de libertad, sin saber que por ahí iba a tener un costo demasiado caro, ¿no? Como le pasó a Wallace. Bueno, como me presentó Diego, yo soy Leo Menéndez, soy podcaster, soy creador de contenido. Grabo muchos podcasts sobre cine y series, como vieron, ¿no? Siempre trato de poner algo relacionado a lo que me gusta y creo mucho contenido en Mumbler, que es una plataforma de podcasting, una empresa en la que brindamos herramientas para poder generar podcasts y también ganar dinero con ellos. Y hoy vengo a hablar, como decía Juan Diego también, sobre podcasting en el ámbito del emprendimiento. Vale destacar que cuando yo empecé con el podcasting, empecé porque tenía ganas de hablar de una serie, de The Walking Dead, empecé hablando de series y nada más no tenía idea que algún día iba a estar dando una charla de podcasting o que iba a trabajar haciendo podcast y que el podcasting iba a estar relacionado con mi ámbito laboral. Trabajaba en una fábrica de pastas, vendía fideos, ñoquis, ravioles y ese tipo de cosas cuando empecé a grabar podcast, mi primer podcast sobre series. Y bueno, lo que vamos a hablar es podcast para emprender y cómo y por qué con el podcast podemos hablarle directamente al oído de nuestros clientes, que es la razón fundamental por la cual yo creo que el podcasting debería o podría o sería buena idea por lo menos tenerlo presente a la hora de hacer nuestra estrategia de marketing, ¿no? Estamos hablando de emprendimiento, pero salió hasta en la charla anterior el tema de marketing, el tema de cómo darnos a conocer, el tema de cómo hacer contactos y cómo conseguir clientes. Bueno, el podcasting, aunque yo haya comenzado con un podcast sobre The Walking Dead, es una excelente herramienta de marketing y muy accesible, muy barata para cualquier persona, ¿no? Muy de fácil, que requiere muy poca inversión. Empecemos por el principio, que es un podcast para tener todos, unificar criterios, porque por ahí el podcast es bastante amplio y no siempre todos pensamos lo mismo. Yo a mi abuela le expliqué que un podcast es como la radio, pero se escucha por internet y cuando nosotros queremos, ¿no? Después podemos debatir muchas otras cosas, pero un podcast es eso. Es gente hablando frente a un micrófono y que yo la puedo escuchar cuando quiero, donde quiero. En fin, como un Netflix, pero de audio. Después hay podcasts, si se ponen a buscar podcasts, va a haber podcasts de lo que quieran, del formato que quieran, con imagen, sin imagen, de todo tipo. Con buen sonido, con mal sonido, el podcast es absolutamente cualquier cosa que tenga audio, para mí, que se pueda consumir en formato audio. Una de las principales ventajas de por qué nos conviene tener presente el podcast como emprendedores es que todos tenemos un reproductor de podcast en el bolsillo. Todos. Hasta la persona que no escuchó hablar de podcasting tiene un reproductor de podcast en el bolsillo. Todos tenemos un móvil con Spotify, un móvil con Apple Podcast, un móvil con Google Podcast. No importa qué móvil tengamos, qué marca, tenemos un reproductor, o tenemos YouTube, un reproductor de podcast en el bolsillo. ¿Y por qué es una buena idea incorporar el podcast en nuestra estrategia de marketing? Porque ahí están nuestros clientes, con los cascos puestos y le hablamos directamente al oído. En medio de tanto ruido que tenemos en las redes sociales, en los medios, en la televisión, nosotros con un podcast le hablamos sin intermediarios directamente al oído de nuestros clientes. Le decimos el mensaje, le bajamos el mensaje como queremos, sin interrupciones, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestro código, en nuestro tono, totalmente personalizado directamente a esa persona que está ahí, que en el momento que está escuchando el podcast no está haciendo nada más. O sea, me retracto, puede estar lavando los platos, puede estar conduciendo, puede estar fregando el piso, pero en ese momento tiene una conexión personal, individual con nosotros y nuestro mensaje llega tal cual lo queremos hacer llegar directamente al oído y, por decir de una manera que tal vez no suene bien, al cerebro de nuestro cliente, de nuestro oyente, de nuestra audiencia. Para confirmar que el podcast es un formato popular, ¿sí? Que no es un podcast, que no es un nicho el podcast, si bien lo sigue siendo, pero es un nicho muy popular, por decir de una manera,
Hay una gran diferencia con un youtuber, entre un podcaster y un youtuber, una gran diferencia, pero el podcast es un formato popular. Bill Gates tiene un podcast, bueno, Buenafuente, Andrés Buenafuente estaba en televisión y dejó la televisión para dedicarse al podcasting, está bien, lo hace con la cadena SER, con HBO Max, pero no se dedica, ¿no? Pero tiene su principal medio de comunicación hoy en día es el podcasting, estando en el horario central. He estado en casas, yo no lo conocía, ¿no? O sea, lo conocía por el podcasting, pero no sabía la relevancia que él tenía como comunicador aquí. He estado en la casa de familiares que en un momento decían, bueno, silencio, y cambiaban de canal para ver el monólogo de Buenafuente cuando comenzaba, y después se seguía la conversación, ¿no? Por la importancia que le daban. Ahora se dedica al podcasting, desde hace tiempo, no ahora. Y bueno, Obama hizo un podcast con Bruce Springsteen también, ¿no? O sea, es popular, ¿no? Lo hace Obama, lo hace Bill Gates, lo hace Buenafuente, el podcast es un formato popular. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros frente a semejantes comunicadores, ¿no? El podcast nos puede dar muchos beneficios, pero yo intenté resumirlo en 3 que creo que abarcan todo. Visibilidad. Estuvimos hablando antes sobre cómo conseguir clientes, cómo diferenciarnos de la competencia, cómo ganar un lugar. Bueno, el podcast nos va a dar visibilidad porque estamos en el oído de las personas, ¿no? En el oído de nuestros clientes potenciales, vamos a llamarle, no son clientes todavía, pero llegamos directamente al oído y esa persona que escucha nuestro podcast nos está conociendo, ¿sí? Yo grababa un podcast de The Walking Dead y la gente que veía The Walking Dead, un mínimo porcentaje de los que veían The Walking Dead, me empezaron a conocer y tuve visibilidad como podcaster. Eso sirve también, tener visibilidad nos sirve para trabajar la marca personal. Llamémosle marca personal, llamemos marca, como quieran, ¿no? Somos emprendedores, yo lo llevé al ámbito del freelance. Necesitamos trabajar nuestra marca personal. Si la gente no nos conoce, si no sabe quién somos, si no sabe qué hacemos, si no sabe cómo lo hacemos, lo que le decía Tania sobre tener un portfolio, ¿no? En el caso de ella, mostrar lo que hacemos es importante para que la gente sepa que estamos, que existimos y que pueda llegar a contratarnos, confiar en nosotros, o por lo menos lo que hace Coca-Cola, ¿no? Que va poniendo un cartel cada tanto desde hace años y todos sabemos qué es la Coca-Cola. Bueno, es nuestra manera, entre comillas, de competir con la Coca-Cola. Y bueno, si trabajamos la visibilidad, mejoramos nuestra marca personal, inevitablemente vamos a tener clientes. En algún momento, esto es así, ¿no? No hay una fecha, crucemos los dedos, en algún momento alguien se va a interesar en nosotros. Pero es importante comentarle a esa gente, que esa gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Es fundamental. Insisto, Juan Diego no me hubiera ofrecido dar esta charla si yo no hubiera trabajado mi marca personal con mis podcasts y en las diferentes redes sociales. Voy a poner 3 ejemplos de 3 podcasts que están llevados adelante por emprendedores. ¿Por qué hago esto? Para diferenciarnos de lo que todos pensamos que es un podcast, ¿no? Porque un podcast es cierto que es entretenimiento, un podcast es formación, un podcast es conocimiento, pero el podcast también sirve para que un emprendedor pueda transmitir lo que está haciendo. Entonces traje 3 ejemplos, uno bastante cercano. El primero es Actualiza Retail, de Celestino Martínez. Celestino se dedica a asesorar a tiendas físicas en todo aspecto, una asesoría general. No sé bien ni siquiera cómo describir el trabajo que hace Celestino. Asesora a tiendas físicas sobre mejorar su flujo de trabajo, facturación, comunicación en redes, pero son tiendas físicas. Es un trabajo que Celestino hace y hacía pateando la calle, le decimos en Argentina, ¿no? Caminando, entrando a los comercios, ofreciendo su servicio y viendo así. Luego se hizo su cartera de clientes y bueno, llega un punto que, lo que decíamos antes también, el boca a boca lo va llevando, pero es un trabajo muy localizado, muy físico, no es algo que se puede hacer a nivel internacional o global. Y bueno, tiene un podcast en el que ahora cuenta con un equipo de trabajo, ¿no? Pero tiene un podcast en el que va contando las novedades del sector, de los comercios, y a mí cuando lo escuché por primera vez me pareció, yo lo escuchaba desde Argentina, imagínense el alcance que tiene, que él trabaja, no recuerdo en qué comunidad de España, pero yo lo escuchaba desde Argentina, Celestino, a qué tan profundo llegó su podcast para que a mí me llegara de Argentina. Yo no tenía una tienda física, solamente escuchaba podcast y me llegó su podcast. Marca personal, ¿no?
visibilidad y clientes, que también al estar frente a un podcast y contar lo que hace, también está de alguna manera certificando sus conocimientos, ¿no? Porque él no es que tiene una página web en la que dice hago esto, cuenta cómo lo hace, cuenta qué hace y lo va transmitiendo para que todos lo sepan. Bueno, por si no lo saben es el podcast de Juan Diego, Learning Advisors, que Diego decía, ¿no? Es un multiemprendedor. Juan Diego, perdón, no sé por qué se me va el Juan. Juan Diego decía que es un multiemprendedor, lo veo yo, ¿no? Porque tiene muchas cosas y en su emprendimiento, su faceta de formador de formadores, tiene un podcast con entrevistas en el que habla con muchas personas muy interesantes, son entrevistas, si no lo escucharon lo recomiendo enfáticamente, no solo porque está aquí, en el que habla sobre formación, sobre proyectos online, sobre emprender, y la verdad que son muy interesantes las entrevistas. Y bueno, yo a Juan Diego lo conocía del coworking, porque coincidimos en otro evento, y gracias a su podcast descubrí todo lo demás que hace sin que él me lo tenga que comentar. Visibilidad, marca personal también, ¿no? Y Casas Pasivas, que es un podcast rarísimo. Esta gente, Álvaro y su compañero, hacen un podcast, venden casas, pero venden casas, no sé si llamarle ecológicas, venden unas casas con una particularidad extremadamente caras. Bueno, comprarse una casa es cara, esto es un poquitito más caro, no está apuntado a cualquiera el público, y una de las maneras que encontraron para encontrar a su público es hacer un podcast hablando de lo que hacen, de los beneficios de tener una casa pasiva, etc. Pero insisto que su público objetivo es un 1% de la población y también está muy limitado, ¿no? Porque tiene que ser alguien que viva en determinados lugares donde se pueda construir esta casa a largo plazo, porque la casa se construye desde cero. Bueno, es muy interesante como proyecto porque la verdad que si me lo preguntaban a mí, no se me hubiera ocurrido que es una manera de tener visibilidad para ellos era hacer un podcast. Y claro, de esa manera van ganando confianza, empatía. Estamos hablando de comprar una casa. Uno cuando entra al banco a hacer el trámite para comprar una casa, entra y claro, hay 4 o 5 bancos para elegir y no sabe a cuál entrar. Siempre entramos con la imagen de que la idea de que nos van a estafar, ¿no? Cuando entramos a una inmobiliaria, de que nos van a engañar o algo por el estilo, por desconfianza, si nos estarán diciendo la verdad o no. Bueno, es una manera de mostrar su filosofía de trabajo y de contar también lo que hacen para convencernos en cierta manera, ¿no? Iba a agregar un cuarto que me olvidé, que lo quiero comentar porque Irene tiene un podcast que se llama IP Virtual, si no me equivoco. No, ella, su usuario es IP Virtual, ella es La Magia de Delegar. Irene, que es una conocida mía online, sí, la conocimos personalmente, pero muy poquito, es asistente virtual, ella. O sea, uno es emprendedor y delega en ella todas las cuestiones administrativas y tiene un podcast en el que habla sobre los beneficios de delegar, qué actividades delegar, y es muy curioso también porque también hablamos de un nicho muy pequeño y ella tiene un podcast en el que va contando lo que hace, va contando los beneficios de delegar y no necesariamente vende su servicio. Ella habla de los beneficios de delegar, ¿no? Los beneficios que puede tener para nosotros como emprendedores delegar, pero claro, el podcast lo hace ella. Entonces a nosotros ya nos va quedando en la cabeza que ella delega. Podemos delegar en un familiar, en un asistente virtual que encontremos por LinkedIn o en Irene, que todas las semanas la escuchamos compartiendo su experiencia sobre los beneficios de delegar. ¿Cómo se llama? El podcast se llama La Magia de Delegar. Lo recomiendo. También empezó hace muy poquito y es muy interesante, sobre todo para los que nos cuesta delegar y queremos abarcar, ¿no? Los que no sabemos delegar. Bueno, vamos a suponer que hasta aquí ustedes dicen, interesante lo del podcast. Primero, ¿alguien acá grabó un podcast alguna vez o tiene pensado, tú grabaste un podcast? Vero sé que tiene pensado grabar un podcast. ¿Alguien más grabó, participó en un podcast? ¿Tú también? ¿Tú también? Con Juan Diego, claro, sí, sí. Inevitablemente en algún momento te va a agarrar. Bueno, vamos a suponer que con esto, a quienes nunca grabaron, nunca lo habían considerado, que están aquí, dicen, bueno, interesante esto del podcast, la verdad que tal vez lo puedo incorporar, pero ¿qué necesitaré? ¿Qué necesito para grabar un podcast? No vamos a bajar todos estos lindos conceptos a tierra. ¿Qué necesito yo para grabar un podcast? Bueno, acá está claro, necesitamos una supercomputadora como esa, una super pantalla
unos super cascos, una super silla, una super iluminación LED. Falta el micrófono, pero también necesitaríamos un super micrófono, que en este caso es tan super que ni siquiera se ve, ¿no? Esto es nuestra idea de lo que necesitaríamos para grabar un podcast. Bueno, la verdad que no. Lo único que necesitamos para grabar un podcast es esto. ¿Saben qué es, no? ¿Se nota? Son unos cascos de móvil de los más económicos que hay. Presumiblemente acá deberían tener micrófono y con eso no necesitamos nada más. Hoy todos tenemos lo mínimo indispensable que necesitamos para grabar un podcast. Si nos ponemos a pensar en esto, el podcast no lo vamos a grabar nunca, porque siempre nos vamos a encontrar con alguna traba, con algo que podemos mejorar. Recién con Juan Diego, antes de comenzar, estábamos hablando de los micrófonos que tenemos, de que nos compramos micrófonos, cada vez un micrófono peor, porque esto la verdad es que es un camino de ida. Cuando empezamos, yo empecé con un micrófono que en Argentina me salió 120 pesos argentinos. Hoy en día un euro es más o menos 1.000 pesos, así que imagínense el valor de ese micrófono, era un micrófono, pero luego ya fui mejorando y todo, porque uno le va gustando y quiere mejorar. Pero la verdad que hoy en día, si ustedes me dicen, Leandro, ¿qué necesito? Bueno, ¿qué tenés? Con lo que tenés podés grabar un podcast. Vos podés grabar un podcast grabando con tu móvil, incluso ni siquiera necesitarías los cascos. Hoy los micrófonos de los móviles son bastante buenos. Con eso localizaríamos un poquitito más el sonido y saldría mejor nuestra voz. Pero realmente, bueno, este micrófono que tengo puesto, Diego dice que lo consiguió a menos de 30 euros en Amazon. Y se puede conectar al teléfono móvil. No hace falta, la verdad es que no hace falta nada más. Yo recomiendo siempre empezar con lo que tenemos a mano. Con lo que tenemos, que nos sirve y que nos ayude a dar ese primer paso que siempre, en todo, es el más complejo, el más difícil. Un micrófono, cualquier calidad, auriculares, cascos y un ordenador para ponerle una música al final, al principio y subirlo a internet. Pero eso también lo podemos hacer con el móvil. Así que no necesitamos nada más. La barrera de entrada al podcasting comparada con YouTube, incluso con Instagram, que tenemos que poner, ayer hablábamos que estaba por empezar que está haciendo lives en Instagram, todo, bueno, incluso con lo que nos cuesta la barrera hacer un TikTok, Instagram, YouTube, lo que fuera, es muy baja la barrera de entrada al podcasting. ¿Dónde grabé el podcast? ¿Dónde lo podemos subir? Bueno, yo traje 3 opciones. Una, bueno, acá debería haberle borrado el fondo. La imagen se ve que me falló eso. Traje 3 opciones. En una tengo especial interés y voy a hacer hincapié, ya se darán cuenta por qué. La primera es iVoox. Vamos a suponer que subimos que ya tenemos grabado nuestro podcast, ahora lo tenemos que subir. La primera es iVoox, una plataforma española muy popular aquí en España. Su funcionamiento es regular, pero no voy a negar de que es muy popular tanto entre podcasters como entre oyentes. Tiene una base de oyentes muy grande. De todas maneras, subamos a donde subamos nuestro podcast, se puede escuchar en cualquier plataforma, pero siempre hay que elegir dónde lo alojamos. Esto no es como YouTube, que está todo allí. Aquí también, en cualquier plataforma de podcasting podemos escuchar cualquier podcast, pero siempre tenemos que elegir a dónde vamos a subir nuestro audio. iVoox es una buena opción para empezar, pero que si avanzamos, si pasamos del programa número 21 ya tenemos ciertas limitaciones que nos restringe el feed para que solamente, por ejemplo, en Spotify van a aparecer los últimos 20 programas, entonces, a menos que paguemos. Entonces, para comenzar tiene una barrera de entrada muy baja, iVoox, pero yo no la recomiendo. En ese caso, recomendaría Spotify for Podcasters, que es bastante intuitiva. No tiene limitaciones, se puede subir de manera fácil, son 2 o 3 clics, ya está el podcast subido. Es casi como subir una foto a Instagram, el tema de subir un podcast. Pero bueno, hay opciones mejores a la hora de profesionalizarlo. Y la tercera opción que doy es Mumbler, que es donde estoy trabajando, inevitablemente lo iba a dar, pero bueno, vale destacar que yo usaba Mumbler antes de que me contraten para trabajar con ellos, entonces soy el público objetivo de Mumbler. ¿Cuál es la diferencia de Mumbler con el resto de las plataformas? Me voy a detener un poquitito acá nada más más que nada porque Mumbler está pensada por podcasters, la gente que fundó Mumbler hacían podcast y veían las limitaciones que había en las otras plataformas a la hora de tomarse el podcast en serio.
¿sí? Nosotros nos podemos tomar el podcast como entretenimiento, como lo hacía yo al principio, que subía mis podcasts sobre The Walking Dead, sobre Star Wars, sobre Marvel, sin mayores intenciones, no tenía mayores aspiraciones con mis podcasts más que la de entretener. Cuando decidí dedicarme de manera profesional o empezar a dedicarme de manera profesional al podcasting, me pasé a Mumbler porque brindaba otras herramientas. Como digo, está fundada por podcasters que les gusta el audio, que también se dedican que son emprendedores, muy emprendedores, súper emprendedores diría yo, y entonces vieron que se podía utilizar una herramienta, se podía crear que faltaba algunas funcionalidades a las diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, en Mumbler podemos gestionar la parte de podcast, subimos nuestro audio en 3 golpes de clic, ya podemos tener nuestro podcast en todas las plataformas, subido y fundamental. Se une con lo que es la parte del email marketing, tiene una funcionalidad que es para captar emails de nuestra audiencia. ¿Para qué queremos nuestros emails? Bueno, porque es fundamental esto a nivel emprendedor, a nivel empresarial, a nivel freelance. Yo digo que me parece, de hecho ayer en otro evento lo estábamos hablando, me parece fundamental. Es un error que yo cometí cuando comencé en el podcasting, como no tenía aspiraciones y como no tenía el gen emprendedor lo tenía, pero no tenía pensado emprender con él. Respecto al podcasting, que es el hecho de captar mails de nuestros clientes potenciales con nuestras acciones de marketing, sea podcast o sea lo que fuera, para el día de mañana poder hacer alguna acción comercial o no, una comunicación. A veces creemos que el email es solo enviar promociones y el email también es, en mi caso, lancé un podcast nuevo o hoy voy a estar dando una charla aquí en Paso de Arenaza, lo notifico y les mando el enlace para que me puedan ver por streaming. O sí puede ser una promoción, Black Friday, lo que fuera, o simplemente un felicidades, ¿no? Llega Navidad y le enviamos una felicitación. Bueno, todo esto está integrado dentro de Mumbler, que antes, o ahora también, hay otras herramientas, pero claro, ya tenemos que utilizar 2 herramientas, ¿no? Y lo último es que nos brinda la posibilidad de tener una landing page, una página de creador, en la que unificar, no diría todos nuestros contenidos, pero sí algunos aspectos más importantes. Se los muestro, por ejemplo, esta es mi página de creador en Mumbler, que es como una página web. Yo participo activamente en la comunidad de WordPress, entonces siempre voy a decir, hagan lo que hagan, redes sociales, lo que fuera, tienen que tener una página web, aunque más no sea una landing, con su foto, que hacen una descripción y un formulario para que la gente les deje el correo. No importa si entra una persona por día, pero esa página web tiene que estar. No obstante, sé que la curva o la barrera de ingreso, una vez, la primera barrera de tener, no todos queremos pagarle a alguien para hacer una página web, no todos confiamos y a veces decimos, yo no soy para esto, no me gusta la página web, no lo voy a hacer. Bueno, ¿qué pasa con Mumbler? Nos da esta posibilidad de tener una landing page que en 2 o 3 clics la configuramos y ya tenemos la posibilidad de tener, como si fuera nuestra página web, con un dominio personalizado. Por ejemplo, la mía es Ajeno al Tiempo, yo es mi usuario en cuanto al podcasting en general, es ajenoaltiempo.mumbler.io, o sea, facilísimo de recordar, de poner en una tarjetita, de enviarla por email, y llegan a mi landing page, que es esta. Una descripción sobre qué hago, por qué lo hago, cuándo lo hago, el acceso a mis redes sociales, a las que tengo, como verán, tengo todas o casi todas, el formulario de contacto para que la gente pueda entrar y cualquier persona que entre, es decir, yo ahora estoy hablando de mi landing page, si ustedes ahora entran a la landing, a mi página de creador y dejan su formulario de contacto, ya en algún momento recibirán alguna notificación mía comentándoles algo. Tal vez a ustedes no les interesa, pero a mí sí me interesa que alguna persona en algún momento haga clic y debería interesarnos como emprendedores, como freelance, ¿no? El hecho de tener esa posibilidad de que alguna persona que se interesó en lo que hacemos nos dejara su correo electrónico porque es fundamental. En esta misma página, si enviamos newsletter y queremos que estén disponibles, si enviamos comunicaciones por email, están todas disponibles ahí para poder verlas, leerlas sin necesidad de suscribirse, y lo que se dice de nosotros en las redes sociales como para tener un poquitito de prueba social, por decir de una manera. Otra cosa que se centra, digamos, en lo que es esta página de creador de Mumbler, que nos permite unificar ya 3 facetas fundamentales del marketing. Y este es mi podcast, uno de los podcasts que publico en Mumbler. Este es el QR por si alguno lo quiere escanear para ir a la landing.
Desde acá directamente, desde esa misma página de creador, se puede entrar al podcast, darle play y reproducirlo o ahí o en cualquier otra plataforma de podcasting. ¿Por qué es importante todo esto a nivel emprendedor? Porque nos permite, en 2 clics, alrededor del podcast, desarrollar una estrategia. Voy a intentar sintetizar este aspecto para no ser demasiado pesado. El podcast tiene que ser una herramienta más de marketing. Si nosotros estamos emprendiendo, yo recuerdo una vez, y lo cuento con mucha risa, cuando quise emprender casi por primera vez, hice un curso de reparación de teléfonos móviles, en Argentina todavía, desesperado por dejar mi trabajo, al final terminé conduciendo Uber, ¿no? Pero desesperado por dejar mi trabajo, porque yo quise emprender justamente porque no soportaba que cumplir un horario o que otra persona me dijera en qué horario tenía que trabajar. Yo quería hacer lo mismo, lo mío, cualquier cosa, pero hacerlo por mi cuenta. Y hice un curso para reparar teléfonos móviles. Y mi primera acción, porque no tenía clientes, yo no sabía reparar teléfonos móviles, nadie, ni siquiera mi familia, sabía que yo reparaba teléfonos móviles. Que de hecho no reparé ni uno. Lo primero que hice fue hacer, no sé si aquí se dicen folletos, eso que se reparte por la calle, ¿se dice folleto también? Bueno, hice 1000 folletos con mi teléfono, lo que hacía, las características, ¿no? El típico, la primera acción comercial que tomé fue esa, hacer los folletos, no repartí ni uno. Así como estaban envueltos quedaron en mi... Pero bueno, el podcasting tiene que ser una parte de nuestras acciones de marketing como emprendedores, ¿no? Seguramente o tenemos una página web, o hacemos un anuncio en una revista local, o vamos por la calle, o vamos llamando a clientes ofreciéndole nuestro servicio, o enviamos emails, o lo que fuera. El podcasting, el podcast, en mi caso era, cuando comencé, era todo. El nivel más alto, o sea, era todo conseguir gente para que escuche mi podcast y a partir de ahí no había ninguna conversión, por decir de una manera. Hoy en día el podcast, este podcast, es una pata más de mi estrategia de marketing. Estoy acá hablando, trabajo mucho en mis redes sociales hablando de podcasting, tengo un newsletter y tengo un podcast. Todo eso es parte de mi estrategia de marketing. Entonces, lo que tiene de bueno acá, si no somos muy duchos, muy hábiles como para desarrollar una estrategia de marketing, en 3 clics podemos tener nuestra estrategia de marketing ya desarrollada. De todas maneras, todo esto también lo podemos hacer por fuera de Mumbler. Yo lo muestro en Mumbler porque son, ya digo, antes de que me contraten, ya había desarrollado mi estrategia de marketing acá y me resultó muy útil porque además permite monetizar podcast. Bueno, como mi producto era el podcasting, pude ganar dinero, digamos, poniendo un podcast de pago, ¿no? Que la gente tuviera que pagar para escuchar el podcast, pero ahí ya estamos entrando en otro nivel que era porque mi emprendimiento se relacionaba con el podcasting. Vamos a bajar todo esto a tierra porque sé que me fui por las ramas. ¿Por dónde empezamos? Dijimos, bueno, Leandro, me interesa que grabar un podcast como estrategia de marketing. Me interesa, ya sé por dónde, en qué tres opciones de plataformas a dónde subirlo. Sé que necesito un auricular con micrófono solamente para comenzar. ¿Por dónde empiezo una vez que grabo mi primer podcast o una vez que me decido a grabar mi podcast? ¿Cuáles son mis primeros pasos? Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué podcast queremos grabar, porque en formatos de podcast hay un formato de podcast por cada podcaster. Podríamos decir que no hay 2 podcasts iguales, ¿no? Porque todos son muy personales. Entonces yo les voy a dar 3 opciones, casi 4, que creo que son las más fáciles de implementar, para que tampoco se tengan que ver demasiado a la hora de lanzar un podcast dentro de su estrategia de marketing, de su proyecto o de su marca personal, que no tengan que perder demasiado tiempo pensando. Entre estos 3 debería estar el primer podcast que ustedes graben. El primero son los podcasts monográficos. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que, bueno, vamos a usar el caso de Vero, ¿no? Que es fotógrafa, que tiene ganas de lanzar un podcast, de hacerlo un poco porque le gusta el formato, porque tiene ganas de comunicar y de que quiere ganar visibilidad también como fotógrafo. Bueno, un podcast monográfico sería un podcast en el que se habla de fotografía a lo largo de una serie de episodios, que pueden ser 10, que pueden ser 20, que puede ser todo un año, y se decide, Vero se hace una lista de temas que quiere tocar a lo largo de estos 20 episodios, pongámosle, y los va desarrollando con cierto hilo narrativo
a lo largo de sus 15, 20 episodios, ¿no? Están centrados en un tema, ¿por qué? Porque ella quiere ganar visibilidad, tanto entre fotógrafos para conseguir colaboraciones, como en gente amante de la fotografía para que tal vez la pueda contratar como cliente, como fotógrafo, ¿no? Para tener nuevos clientes. O incluso también, si ella se logra ganar visibilidad y mejorar su marca personal, hasta algún día puede dar un curso, un seminario, una charla para fotógrafos, ¿sí? Son podcasts monográficos que la van a posicionar a ella como una fotógrafa con mayor visibilidad que un fotógrafo que no grabe podcast, ¿no? El segundo formato son las tertulias o entrevistas, que son parecidos, pero diferentes. Hay una gran diferencia. Las entrevistas es el formato que usa Juan Diego, que en cada podcast entrevista a un formador, hablan sobre su experiencia personal. Juan Diego se sale del foco del podcast, es el entrevistador, es el que deja hablar y el que invita a hablar a otra persona y permite que esa otra persona tenga visibilidad, pero de esa manera él consigue posicionarse también en medio de muchos otros formadores como un referente. ¿Por qué? Porque es el nexo entre muchas personas que forman, ¿no? Y le permite, entre otras cosas, organizar este evento, organizar el otro evento que tiene para formadores. Su agenda de networking debe ser muy grande porque tiene muchos contactos a los que reclutó para su podcast, entonces también nos permite lo que hablamos antes, ¿no? ¿Cómo conseguimos colaboradores? Bueno, es una gran manera esta, ¿no? No solo ir a eventos, sino estar pidiendo entrevistas. Muy pocas personas te van a decir que no a una entrevista si los invitas a una entrevista, porque todos queremos tener visibilidad. Y eso darle visibilidad a otras personas le da visibilidad a él. Y la tertulia es un formato un poquitito más anárquico, en el que dos o más personas encienden un micrófono, se ponen a hablar de un tema o de cualquier tema. Se pueden plantear problemáticas del sector, no sé, ayer hablábamos, hace un ratito hablábamos sobre Pilates, ¿no? Sobre cómo conseguir colaboraciones. Bueno, una gran manera sería una tertulia entre 3 o 4 profesores hablando sobre los desafíos, retos, los beneficios del Pilates, no solo del Pilates, hagamos un podcast sobre vida sana, sobre alimentación sustentable, saludable, todas cosas que la gente que hace Pilates le puede llegar a interesar. Y bueno, eso también nos va a estar dando visibilidad. Y si invitamos a nuestra tertulia a 3 o 4 personas, estamos trayendo también gente, iba a decir de la competencia, ¿no? Pero de nuestros colaboradores potenciales, ¿no? Porque la gente siempre es la misma. Y el tercer formato, mi favorito, Más solo que un perro. A mí me cuesta muchísimo toda la gestión de coordinar entrevistas, de a esta hora te paso el enlace, no, hoy no puedo porque tengo que llevar al perro al veterinario o lo que fuera. Esas cosas a mí me enferman, entonces yo empecé y sigo grabando muchos de mis podcasts solo. Enciendo, como todo lo demás me cuesta, enciendo mi micrófono cuando tengo tiempo, cuando los niños me dejan, cuando no hay que fregar los platos, me encierro en un cuarto, en el baño, lo que fuera. Acá mismo ustedes se podrían ir al baño y grabar un podcast sin ningún problema. Yo me encierro, grabo, hablo de lo que quiero grabar y adiós. Si nos cuesta dar ese primer paso de empezar a socializar, obviamente que recomiendo mucho que hablen con otras personas y todo, pero este formato para mí, yo nunca hubiera cruzado la barrera si no hubiera existido la posibilidad de grabar un podcast en soledad. Yo quería hacer un programa de radio y grabé un podcast porque no tenía que ir hasta la radio a grabar, porque quería hacerlo en mi casa solo a la hora que yo quería y lo hacía después de la medianoche cuando mis niños, que todavía eran bebés, se iban a dormir y ya no había más nada que hacer en casa. Yo creo que de estos 3 formatos debería estar el primer podcast que ustedes graben, o al menos ese podcast que les quede en la cabeza a la hora de decidirse a grabarlo. Esto es inevitable, ¿eh? Esto es inevitable. Acá tenemos la agenda del emprendedor, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer a nivel, y deberían faltar muchos más, ¿no? Pero cuando emprendemos, lo que decíamos al principio, somos todo, ¿no? Lo que decía Tania al inicio. Somos los contables, somos los gestores, somos el community manager, somos absolutamente todo. El podcasting debería ser la comunicación, ¿no? En general. Yo creo que todos, alguna red social, aunque más no sea nuestro estado de WhatsApp, todos como emprendedores alguna red social utilizamos. En esa estrategia debería estar el podcasting. No ser el proyecto, ninguno de nosotros, yo sí,
quiere convertirse en podcaster, ¿no? Profesional, sino que el podcasting tiene que ser una herramienta más en nuestra estrategia de marketing. Y a nivel costo, o sea, invertir dinero y tiempo y la curva de aprendizaje, yo creo que tiene la curva más baja de todo lo que hay, la barrera más baja para cruzar ese primer paso. Cuidado. Una vez que empiecen, esto es no hay vuelta atrás, se van a querer comprar micrófono. Yo al principio no quería mostrar la cámara, después me compré una buena cámara, un brazo de micrófono, pero eso, ya les digo que no hay vuelta atrás con esto, ya van a querer empezar. Otra ventaja que no dije, que la comunidad del podcasting, antes hablamos también cuando hablamos de Pilates también, lo difícil que es hacer comunidad, ¿no? Conseguir contactos, que en algunos sectores suele ser bastante difícil. La comunidad del podcasting es maravillosa. O sea, siempre te vas a encontrar con alguien que te va a decir: haces un podcast, me interesa, pasámelo, que lo quiero escuchar, que lo difunde, que te invita a una entrevista. Se hacen muchos eventos de podcasting, es una gran posibilidad también de networking. La verdad que es muy fácil entrar en la comunidad del podcasting, entonces es una razón más que había omitido y se me vino a la cabeza ahora para entrar en el podcasting también y dar a conocer lo que hacemos. Y ¿por dónde comenzar? Como decía antes, comenzar por el podcast. Todo lo demás que estamos hablando, plataformas y todo lo demás, viene en segundo término. Lo primero que tenemos que hacer, aunque sea jugando, es sentarnos en una silla con el menor ruido posible, cerrar la ventana, grabar, y aunque no lo publiquemos, tener nuestro podcast ahí. Por ahí pasárselo a 2 o 3 contactos para que lo escuchen. Y no importa si ese podcast queda ahí de por vida y nunca lo difundimos, pero vamos a haber dado ese primer paso. Por poner un ejemplo otra vez, yo mi primer podcast lo grabé caminando, volviendo a dejar a los chicos en el jardín, porque quería escucharme a ver cómo era. Y una vez que lo escuchamos, bueno, ya pasamos la primera barrera y estamos mucho más cerca de poder dar el siguiente paso. Bueno, Show Me the Podcast. Cuando graben su podcast, si lo graban, o si tienen alguna duda, o si creen que quieren hablar un poco más sobre formatos o lo que fuera, en todas las redes sociales yo estoy como Ajeno al Tiempo. Bueno, Mumbler está como Mumbler en todas las redes sociales por si necesitan algo. No duden en... Yo soy un oyente compulsivo de podcast. Siempre me gusta escuchar podcast nuevos y sobre todo cuando la gente recién se lanza a escuchar un podcast, me encanta darle un empujón, escucharlo, darle feedback. Así que si en algún momento pasa esto, que yo espero que pase, no duden en contactarme y mandarme el podcast, que lo voy a escuchar y el feedback lo van a tener seguro. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien que tiene alguna pregunta de aquí o del online. Diego. Sí. Esto se puede hacer como un complementar otros cursos que tengas, por ejemplo, un infoproducto, un PDF, por ejemplo, que hayas escrito un curso y le pones, por ejemplo, en la página un QR te lo voy a complementar con un podcast, por ejemplo. Se me ocurre como combinable, como con otros muchos formatos. 100%. ¿Sí? De hecho, así debería ser, digamos. Estamos muy acostumbrados. A ver, ¿en cuántos lugares, si somos más o menos de hurgar en Internet, no sé cuál es el perfil tecnológico, ¿no?, de los que estamos aquí, pero los que somos de hurgar en Internet, nos encontramos, lo hablábamos ayer también con Geraldine, casi cualquier emprendedor digital tiene el descargate mi ebook gratis, ¿no? O apuntate a mi masterclass gratis. Y muchas veces, primero, cuando comenzamos con eso era genial, estaba buenísimo porque todos decíamos, uy, un ebook gratis, conocimiento gratis. Después, claro, se utilizó mucho, yo lo he utilizado también. Me sigo apuntando, sigo dejando mi correo a cambio de emails, masterclass y todo. Pero bueno, entra a jugar mucho la decepción en esa parte porque descargamos algo que por ahí no tenía el valor que nosotros creíamos porque la idea era vender algo. Siempre la idea es vender, a mí no me molesta. Pero ¿cuántas veces a cambio de un email nos ofrecieron un podcast? ¿No? ¿Qué tan diferente sería si nosotros a cambio del email, por decir algo, ¿no?, del email o de un like o de lo que fuera, ofrecemos un podcast?
Sí nos han ofrecido videos en YouTube, en privado, pero creo que podcast se ha utilizado muy poco. El tema de suscríbete y te cuento mi historia, o suscríbete y te doy 5 tips en formato podcast. Es muy consumible el podcast, es muy consumible, es muy fácil de consumir, ¿eh? Te pones a planchar y te escuchas un podcast. A mí me ha pasado, dejé de escuchar música para escuchar un podcast. Yo lo utilizaría mucho en la forma que dice Diego. O sea, realmente, mira, lo estoy yendo a tu caso. O sea, a mí me interesaría, Diego, fotógrafo, obviamente, contar una anécdota, sus anécdotas como fotógrafo, a mí me interesaría muchísimo. Contar historia de la fotografía, contar la biografía en 5 minutitos, 10 minutitos, ¿no? No vayamos a nada largo, de un fotógrafo que sea relevante para vos. A mí, como lead magnet, ¿no? Como para invitarme a dejarte mi correo electrónico y que me mandes comunicaciones después, me atraería al 100%. O sea, yo haría hincapié en jugar con eso también, porque está muy poco, si bien creemos que es muy popular, al nivel más bajo, ¿no? De las comunicaciones, a las acciones de marketing más comunes, como decía yo, de hacer un folleto, no está muy utilizado el podcasting. Claro. Hay mucho terreno para explorar. Es que lo veo como requiere menos atención que un PDF, que cualquier otro formato. 100%. No, un vídeo. ¿Quién descargó algún PDF alguna vez acá de internet? Bien. ¿Cuántos PDFs tienen guardados ahí en algún lugar que nunca leyeron? Con suerte, una vez, ¿eh? Porque todos descargamos más de lo que podemos llegar a leer alguna vez. Claro, claro. Leo, y tú, aparte de tus podcasts y trabajar con Mumble, ¿tienes algún servicio de consultoría, asesoría? Si yo, por ejemplo, yo quiero hacer mi podcast y te Sí. contrato para que me ayudes a hacer el formato, el proceso. Sí, sí, no lo tengo, ¿No me... te lo has planteado como Sí, tú sí, sí, tener siempre, ese servicio por para los supuesto que sí. queremos hacer Sí, un sí, sí. podcast? Sí, sí, por supuesto que sí, sí. Hay mucha gente que lo hace. Yo no lo hago ahora por una cuestión de que me contrataron antes de que, Ya. me lanzara a hacerlo. Claro. Pero sí, sí, no tendría ningún... Primero me gusta. Primero que lo he hecho sin cobrar con muchas personas por cuando no pensaba... Claro, lo que pasa es que a veces, esto también, no tiene tanto que ver con el podcasting, pero sí me interesa compartirlo porque nos puede servir a muchos. A veces no somos conscientes del conocimiento que adquirimos en nuestro recorrido. Yo creo que me di cuenta que no somos conscientes, que lo que para mí es básico, yo acá conté cosas que me parecen básicas del podcasting, ¿no? Al principio, de cómo empezar, y no quise ser muy específico para no aburrir con tecnicismos. Pero a veces no somos conscientes de lo sencillo que resulta para nosotros, algo que para otra persona es muy complejo, o que tal vez no tiene tiempo de sentarse a aprender, Claro. ¿no? O no lo quiere o no le interesa, pero sí le interesa tener su podcast ahí subido. Y a mí me ha pasado con oyentes míos, con audiencia, con gente que me escuchaba, que me ha contactado por privado y me ha dicho, quiero subir mi podcast, ¿cómo hago? ¿A dónde lo hago? O estoy trabado en esta parte. Por ejemplo, hacer que el podcast esté en Apple Podcast no es tan fácil como en otras plataformas. Entonces, le he dado una mano con cuestiones básicas porque yo ya lo había hecho 3 o 4 veces y esa gente hoy está haciendo su podcast todo, que no deja de ser una especie de consultoría, ¿no? Sí, me lo he planteado y además me gusta y pienso hacerlo, sí, por supuesto. No, sí, porque me parece que los que queremos o tenemos el interés Sí. de hacerlo alguna vez y no tenemos los conocimientos, Sí, o el tiempo. o el tiempo para eso, o tener de la mano a alguien que te pueda Sí. dar algunas Es decir, instrucciones respondiendo o concretamente, ayuda. ¿no? ¿Alguien me quiere pagar para hacerlo? Lo hacemos, sí. Claro, no, Para es que quede claro, es que sí. me parece que puedes sacarle Sí, punta sí. ahí, ¿no? Sí, esto lo está viendo mi jefe de Mumbler que dijo, te voy a ver porque estoy en horario laboral, pero sí, si alguien me quiere pagar, lo hacemos, sí, está claro. Corran la voz, voy a hacer folletos para difundirlo. Oportunidad de negocio. Exactamente, no hay que desaprovechar. Encantado. Hay una cuestión que me parece bastante, vamos, es un detallito, pero los disléxicos, yo tengo un hijo disléxico y resulta que siempre mi recomendación ha sido
escúchate podcast. Claro. O sea, sí, desde hace años lo persigo, tal. Yo soy poco consumidor de podcast, sí cuando conduzco, o sea, no aguanto estar escuchando música todo el rato y me Sí. pongo un podcast y me lleva a cualquier parte Total. y tal. Pero tengo una duda con relación al destacar a la audiencia. Es Sí. decir, siempre he estado con youtubers, he estado con Instagramers, con los TikTokers, y todos te hablan de unas cantidades descomunales. Claro, tienes mucha gente potente que, pues claro, Buenafuente está en la SER y tiene un montón de entradas y es el primero en Spotify para sacarte. Eh, ¿Cómo haces para que realmente en ese océano de podcaster el tuyo se vea? Sí. ¿Se paga publicidad para que eso destaque? ¿Es la red? ¿A cuántos puedes llegar? Bueno, ayer en una meetup de WordPress aquí en Wico, donde está Diego, tuvimos una charla sobre TikTok. Y Bea, la chica que dio la charla, que estuvo muy interesante también, empezó diciendo, si haces TikTok y tienes 200 o 300 reproducciones, no sirve para nada, está mal. Que me hirió profundamente porque mis TikTok tienen 200, 300 reproducciones. Profundamente me tocó. En el podcasting, vamos a hablar de que estamos comenzando, somos nosotros solos, no venimos con el impulso de nadie atrás. No vamos si tenemos 200, 300 reproducciones, tenemos que estar muy felices. Porque el descubrimiento hoy en día en podcasting está muy difícil. Ser descubiertos, la visibilidad. Es muy complejo. No solo por la competencia, sino porque las plataformas, que eso es algo también por lo cual el tema de Mumbler está haciendo algo diferente, ¿no? Como para que con una pequeña audiencia el podcast pueda ser efectivo. Las plataformas son un desastre. Si uno entra al Discover de Spotify, te muestra siempre lo mismo, o te muestra los que son de ellos, o te muestra lo más escuchado, y es casi imposible descubrir un podcast nuevo en Spotify. En iVoox pasa lo mismo y en casi cualquier plataforma. Respondiendo a la pregunta, con 200, 300 reproducciones, si hacemos un podcast y tenemos 200, 300 reproducciones, tenemos que estar, por episodio, tenemos que estar conformes. ¿Se puede tener más? Se puede a mediano o largo plazo, y bueno, y a veces va a depender mucho de acciones que podamos tomar, que no vienen al caso ahora mismo, pero que son networking, ¿no? Contactos, que Diego invite gente que Diego me invite a mí, que yo diga, hoy voy a estar en el podcast de Diego y la gente descubra el podcast de Juan Diego, que yo lo invite a él y él le diga a su audiencia o a sus seguidores que él va a venir aquí. Yo hago muchas acciones en redes sociales, que la gran mayoría son invisibles, no sirven de mucho, pero siempre es mejor estar que no estar. De todas maneras, nosotros no necesitamos competir ni con Ibai, ni con Buenafuente, ni con los top de Spotify, al nivel de que estamos hablando hoy, ¿no? Si queremos competir así, bueno, ya tenemos que entrar con un super proyecto financiado por una empresa, por Cadena Ser, por alguien grande. Si no somos eso, si no estamos ahí, nunca vamos a tener el descubrimiento que tenemos ellos. Yo tardé en darme cuenta de que no necesitaba ese descubrimiento, que con una pequeña audiencia en el podcasting, a mí me servía para consolidar mi proyecto e incluso para empezar a profesionalizarlo, es decir, a ganar dinero con mi proyecto. Con esto que te digo de 200, 300 reproducciones. En algunos podcasts más, en algunos podcasts menos, pero con una base fija, y más si estamos usando el podcast para visibilizar nuestro trabajo, nuestra marca personal o nuestro proyecto. El podcast de Celestino, que les decía antes, el que actualiza retail, que trabaja con comercios, debe tener una audiencia grande porque hace mucho tiempo que está y él tiene una marca personal muy trabajada. Pero su podcast no necesita tantas reproducciones porque él no gana dinero con su podcast. Su podcast es un eslabón más en su cadena de marketing. El con tener visibilidad le basta, le es suficiente. Después hay acciones que podemos tomar para difundir nuestro podcast. Pero en este caso lo estamos pensando al revés. Estamos haciendo nuestro podcast para difundir nuestro trabajo. A menos que nuestro trabajo sea el podcast. Y entonces ahí ya tenemos que empezar por otras acciones de marketing, que sería centrar nuestra estrategia en diferentes lugares y que el podcast esté en la cima de la pirámide, ¿no?
Te veo mirando la hora, Diego. Juan Diego, no me quiero... Sí, porque ya vamos un poquito pasados. Sí. Solo... Ya sabes que cuando invitas a un argentino... Ah, no pasa... No, sí, me faltó decir, bueno, alguien que hable... Argentino y podcaster. Sí. Aparte, lo que sabemos es que es ajeno al tiempo, además, ¿sabes? Exacto. Por eso se pasa No, de hora yo no también, miro o sea el que reloj. no... Una cosilla más, solo, como dijiste tú, yo empecé este año con un podcast, porque yo consumo mucho podcast, me gusta, y bueno, evidentemente no soy una persona que me considere que tenga grandes habilidades para comunicar, o sea, vocalizo mal, hago mil cosas, pero para mí ha cumplido varias cosas, cumple por ahora. Por un lado, desde el punto de vista es un reto personal, ¿no? Porque cuando Sí. preparo, cuando grabo y tal, acabo hablando mejor, ahora mismo estoy forzando para vocalizar mejor de lo que hago habitualmente. Y yo creo que si eso consigo que sea periódico, personalmente ya me va a ayudar en algo que no tengo tiempo para hacerlo si no estoy sacándole provecho de alguna forma, ¿vale? Claro. Por otro lado, es una herramienta potentísima para networking, para crear relaciones. Total. Monto un congreso dentro de unos meses, gran parte de los ponentes son los que he entrevistado este año. Pero ya no es porque vengan, porque al final tú tienes tus proyectos y alrededor de eso vas creando negocio y sinergias. Pues me parece una forma buenísima de, aparte que lo haces en un trato muy cercano, o sea, tú a tú, que genera relaciones que no generan otro tipo de eventos. Sí, de acción. Y después también hay algo que aún no hemos hecho, pero de cara a difundir. Nosotros estamos grabando el podcast con vídeo. Yo ya dije, a ver, es el mundo del vídeo, ahora hay que hacerlo ya con vídeo, ¿vale? Sí. Utilizando la misma herramienta que estamos utilizando ahora mismo, por ejemplo, para streamear esto. Y dije, bueno, pues lo ponemos en YouTube, porque tal, la sorpresa, yo no sé ni... Este año no me he planteado ni mirar cuántas reproducciones tengo, ¿vale? Es más una cuestión de hacerlo, de ir aprendiendo, y en la próxima temporada que empezaremos en breve, quizás ya le dé otra vuelta. Pero lo que me ha llamado la atención es que había más reproducciones en YouTube que en los propios reproductores de podcast. Y la tercera es que hemos preparado, que a partir de este año utilizaremos, con ese contenido, o sea, realmente ha sido una generación de contenido y ahora tenemos que explotarlo. Exacto. Digo ahora, y es hacer shorts, hacer piezas para distintas redes. Total. Con objetivos concretos. ¿Qué pasa? No he hecho este año porque no tengo un objetivo claro para llevar algo. Y digo, son recursos que no van a caducar en un año, los utilizamos el año que viene, que tendremos más. Pero bueno, que lo planteamos como una estrategia, por un lado, de que me gusta, de que está de moda, de que se utiliza, pero también como a medio plazo para generar recursos para hacer blogs. O sea, el contenido con herramientas ahí. Generamos textos, esos textos los trabajaremos, pero haremos parte de los blogs. O sea, con eso trabajas todo tipo de formas de comunicarse. Sí. Y creo que eso es súper interesante. Evidentemente, ya empieza a tener un coste. Aquí yo hago parte, me ayuda Paula, otro tercero. O sea, ya no es algo casero, ¿no? Exacto. Hay que dedicarle tiempo y horas, y eso es dinero. Pero al final, ¿cuánto dinero dedicamos a hacer publicaciones de otro tipo, a veces sin ser contenido propio, que simplemente compartimos en vez de generar? Pues no, eso, yo creo, le veo así mucho potencial y como me gusta, pues también, por eso estás aquí, porque soy medio fanático del podcast. No, aparte, voy a decir, ¿no? Le había puesto otro título a charla y me dijo, no, que diga podcast, me dijo Juan Diego. Cuidado que esto es lo que les decía, ¿eh? Diego empezó con un podcast y ya está pensando en hacer shorts, en todo. Esto es un camino de ida, no se puede frenar. Sí, yo estoy en la misma, digamos. Yo grababa con la cámara apagada y un día dije, prendo la cámara. Pero claro, al principio yo empecé con el podcasting porque no quería mostrar mi cara. La verdad que me daba mucho pudor y ahora he perdido todo tipo de pudor, como se darán cuenta. Pero sí, hay muchas acciones. Lo bueno que tiene lo que decía Juan Diego, que bueno, yo no quería entrar en eso, pero ya entramos muy cortito, es que hacer un podcast, ya sea hasta incluso en audio nada más, pero si lo hacemos con imagen más, pero yo porque quiero reducir la curva, ¿no? El salto que hay que dar para pasar a producir contenido. Hacer un podcast nos da, a veces queremos hacer cosas para redes sociales y no sabemos qué hacer, ¿no? Queremos ponernos en Instagram, pero decimos, me tengo que maquillar, la pared esta tiene una mancha de humedad, bueno, eso es muy latino, ¿no? Lo de la mancha de humedad acá no hay tanta. O cosas por el estilo, no encontramos. O tengo que hacer TikTok, pero tengo que buscar la música, o quiero estar en Twitter, pero no sé qué escribir. Hacer un podcast nos da una base de contenido que después realmente, con esa pieza de contenido que hacemos, que puede ser un podcast de 20 minutos, tenemos para nuestra página web, tenemos para Twitter, tenemos para Instagram, tenemos para TikTok, tenemos para YouTube, tenemos para estar para LinkedIn, tenemos para estar
en cualquier plataforma. Y bueno, si alguno me sigue en redes, ya lo verán, no soy el único que lo hace, pero yo grabo un podcast y luego subo todo eso a todos lados. O sea, la charla que Diego está grabando hoy la voy a descargar, voy a hacer cortes para redes sociales y la voy a subir en mis redes sociales. Es cierto, en TikTok tengo 200, 300 reproducciones. Como nos dijeron ayer, eso no sirve para nada. Pero para mí son más útiles esas 200, 300 reproducciones a no estar en TikTok. Y yo no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme a hacer un contenido específico para TikTok porque no es mi plataforma principal. Pero hacer el podcast me sirve para tener presencia en TikTok también. Y tal vez alguna que otra persona le dé play al podcast por verme allí en TikTok. Bueno, pues yo creo que se merece un gran merecido aplauso, como los demás participantes. Y aunque vamos ajenos al tiempo, ¿quién considera aquí que gestiona bien el tiempo o quién no? Y si de alguna forma, ¿en dónde creéis que tenemos que empezar a